Vamos a esperar unos 2 minutitos a ver si llegan. ¿Todavía tienen más clases hoy? No, profe, esta es la última. Son las 2 últimas. Ya Ay, que sea no. una hora, es viernes y el cuerpo lo sabe. Hijo, Es De necesario todas descansar. maneras, de todas maneras no pueden salir. Tienen que quedarse en casa. Bueno, pero ya estar descansando, no sé, avanzar con Y pendientes para tener sábado y domingo libres. seguramente han de tener pendientes. Muy preocupados han de No, estar. sí, tenemos una exposición para el lunes. Bueno, ahí veo, nada más van a ser 2 temas el día de hoy. Van a estar realmente sencillos. Si todos le entienden, pues nos vamos luego. ¿Va? Sí. ¿Qué tema vimos la clase pasada? ¿Se acuerdan? Fue lo de la desviación estándar. ¿Sí se acuerdan o no? Y profe, fue cuando nos dio la fórmula para grupos de datos pequeños. Fue cuando les expliqué las gráficas, los 3 ejemplos que les daba. Ajá, y que nosotros le mandamos de tarea a otros 3. Ah, ok. Y lo de las escalas de medición todavía no se los explico, ¿verdad? No, No, profe. ¿No? Bien. El día de hoy nada más vamos a ver lo que son escalas de medición y cómo construir una tabla de frecuencias por intervalos, ¿va? Nada más cómo construirla, todavía sin meternos a sacarles media ni mediana ni nada de eso. Nada más cómo construirla a partir de los datos que tengamos. Bien, vamos a empezar para terminar luego. Es... ¿Sí se ve bien ahí en sus pantallas? ¿O ya se cansó mi internet también? sí, No, sí. profe. ¿Sí? ¿Todavía? Bien. Estas son las escalas de medición que vamos a ver. Ahorita les voy a explicar de manera rápida, bien rápida porque realmente es sencillo entenderle, lo que son las continuas, discretas, las nominales, ordinales, las de intervalo y las de razón. Vamos a comenzar por las nominales. Aquí nos dice que consta de 2 o más categorías mutuamente excluyentes. No sé si se distinguen aquí las letras chiquitas que están en color rojo. Estas se denominan cualitativas. ¿Por qué cualitativas? Porque no estamos manejando nosotros ningún valor numérico.
Esa es la diferencia entre una cualitativa y una cuantitativa. Cuantitativa sí vamos a manejar valores numéricos, cualitativa no. Bien, estas variables, tanto cuantitativas como cualitativas, bueno, se les considera variables porque son características de los objetos o de las personas que en ese momento nosotros estamos investigando a través de una población. En este caso de las nominales, se dice que son mutuamente excluyentes porque de las opciones que nos dan, no puedo elegir más de una. Es decir, cuando a mí me preguntan el sexo, yo nada más tengo dos respuestas posibles, masculino y femenino. No puedo elegir las dos. ¿Sí? Cuando me preguntan si fumo, nada más puedo decir sí o puedo decir no. En estado civil, igual. Nada más puedo decir que soy soltero, o puedo decir que soy viudo, o puedo decir que soy divorciado, o puedo decir que soy casado. Nunca puedo decir soy soltero, pero también soy casado. Bueno, muchos sí lo dicen, pero no. O la procedencia por ejemplo, alguna enfermedad. Puedo decir que es una urgencia, que vengo a una consulta o que vengo de otro hospital. En este caso también las respuestas que a mí me dan o que yo puedo dar, no importa el orden en cómo en cómo a mí me las digan. Es decir, cuando alguien me pregunta su estado civil, alguien me puede decir primero casado, soltero, viudo o divorciado, así como está en el ejemplo. Pero también alguien puede venir y en lugar de preguntarme, de decirme primero casado, me puede decir divorciado, viudo, soltero o casado. Es decir, al final el orden de las respuestas o de las posibles respuestas que yo puedo dar no importa. Al final yo tengo que dar una respuesta y no tiene ninguna importancia si esa respuesta venía primero o venía al último. No sé si hasta ahí queda entendido lo que es la escala nominal. Chicos, Sí, profe. los demás, ¿sí quedó entendido? Sí, profe, sí se entiende. ¿Seguros? Sí, profe. Va que va. Sí. Vamos a pasar a la que siguiente. Vamos a pasar a la siguiente. Lo que es escala ordinal. En el orden de las respuestas sí va a importar mucho. ¿Por qué? Porque aquí tiene mucha importancia la forma o el número de respuesta, el número de mi elección que yo haga. Por ejemplo, cuando me dicen, como en el ejemplo que le estoy poniendo, la clase social, opción 1 baja, opción 2 media, opción 3 alta. Es decir, lleva un orden, desde la clase baja hasta la clase alta. O cuando les preguntan una conformidad, ustedes pueden estar desacuerdo, acuerdo parcial o acuerdo total. Otro ejemplo que podemos utilizar aquí en lo que es la escala ordinal, por ejemplo, nuestras calificaciones. Yo puedo poner como inciso A 10, inciso B 9, inciso C 8, inciso D 7. Es decir, estoy yendo de mayor a menor o puedo ir de menor a mayor. No sé si ahí me expliqué en lo que sería una escala ordinal. Es decir, tienen un orden, pero ese orden tiene una importancia. No es lo mismo que yo elija la primera opción a que elija la segunda o que elija la última a que elija la primera. Sí, profe. ¿Los demás? ¿Los demás? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bien, aquí también se dice que no hay distancia entre una respuesta y otra. Es decir, si a mí me preguntan la clase social, yo puedo decir clase baja, o puedo decir clase media o clase alta. Pero si ustedes me dicen, a ver, deme una medida entre la clase baja y la clase media, pues realmente no hay una distancia que yo les pueda decir, pues son
Hablando en dinero, pues a lo mejor son 5,000 pesos, ¿no? La diferencia entre alguien de clase baja y alta media, pues al final no sabemos qué distancia hay. O entre estar de acuerdo y estar en desacuerdo, igual. O sea, estás de acuerdo o estás en desacuerdo, pero al final no podemos medir esa distancia entre una opción y otra. Por eso también se dice que no hay distancia entre la respuesta que yo pueda dar entre una y otra. Ok, vamos a lo que es las escalas de intervalo. En las escalas de intervalo, yo voy a tener el 0, el número 0, se dice que va a ser un 0 arbitrario. ¿Por qué? Porque después del 0, les pongo, por ejemplo, aquí el antes de Cristo y después de Cristo. Sabemos que hay una medida para decir antes de Cristo o después de Cristo. Sabemos que antes de Cristo sería antes del 0. Y sabemos que sucedieron cosas. Después del 0 yo puedo decir después de Cristo y sé que también sucedieron cosas. O cuando estamos tomando la temperatura. Es decir, yo puedo decir 3 grados bajo 0 o puedo decir a 16 o 15 grados. Es decir, sabemos que algo está pasando antes del 0 y después del 0. Por eso es una escala de intervalos y aquí ya es cuantitativa. Y el 0 que digamos que está a la mitad de mi recta, se dice que es arbitrario. Por ejemplo, yo aquí puedo dibujar mi recta y aquí está el 0. Este 0 que está acá se dice que es arbitrario. ¿Sí? Es decir, antes de esto, antes del 0, aquí también puede estar pasando algo. Y después del 0, también puede pasar algo. ¿Sí? ¿Quedó explicado? Que va a haber circunstancias en las que puede pasar algo antes del 0, pero también puede pasar algo después del 0. Profe, ¿Sí? ¿Alguien tiene una duda? no, profe. No. No. ¿No? Bien. Aquí, yo en el anterior, en el ordinal, yo les decía que no hay medida. Es decir, entre el decir estoy de acuerdo y estoy en desacuerdo, entre esas dos palabras, realmente no hay una medida, no hay una distancia. En lo que son las escalas de intervalos ya se pueden medir distancias. El ejemplo más común es el de la temperatura. Que yo diga que en una habitación hay entre 22 grados y 26, hay una distancia entre el 22 y el 26 de 4 grados. ¿Sí? Sí. Bueno, Sí. pero si yo igual les digo que en otra habitación hay una temperatura entre 33 y 37 grados, al final igual son 4 grados de diferencia. ¿Sí? Los 4 grados que hay entre 22 y 26 son los mismos entre 33 y 37. Al final sí puedo medir esas distancias. ¿Va? Sí. Espero que en verdad me esté dando a explicar, ¿eh? Y no me estén siguiendo la corriente. No, Ahora, profe, sí. ahora va el otro. La escala de razón. Aquí en la escala de razón, bueno, aparte de que también es cuantitativa porque voy a recibir como respuesta números, aquí yo tengo un 0 absoluto. La diferencia entre lo que era, ¿se acuerdan el otro 0? ¿Cómo se llamaba? Sí, profe, que Cero, era arbitrario, ¿no? ajá, arbitrario porque estaba aquí al centro, ¿sales?
Y podría pasar algo antes o podría pasar algo después. A diferencia de esta escala, que es de razón, el 0 yo lo tengo aquí al principio. ¿Sí? ¿Y esto qué significa? Que no Que puedes medir menos 1 kilo. así es, que todo va a iniciar a partir del 0. Es decir, la velocidad de un carro. Si yo estoy en 0, significa que el carro no está en movimiento. ¿Sí? No está pasando nada. Si yo peso algo, puedo poner nada más la bolsa ahí sobre la báscula. Pero si todavía no le echo ningún producto, va a estar en 0. Por eso es 0 absoluto. Cuando yo ya le empiezo a echar, no sé, alimento para mi mascota, a lo mejor desde el primer grano de alimento que ya cayó, ya empezó a moverse la báscula, ya dejó de ser 0, a lo mejor ya es 1 gramo, 2 gramos, y así se va incrementando. Lo mismo que la velocidad de un carro, conforme va incrementándose la velocidad, va dejando de ser 0 y se va incrementando. Esa es la diferencia entre el 0, el 0 que les dije, perdón, fue el avión. El 0 absoluto y el El 0 arbitrario. arbitrario. ¿Sí? En la escala de razón vamos a manejar 0 absoluto. Es decir, antes del 0 significa que está pasando nada, que todo está tranquilo. Pero pasando el 0 significa que ya está sucediendo algo. ¿Va? Sí, profe. Ok, Sí. profe. Los demás, sí ya quedó claro lo que es Sí, profe. la nominal, la ordinal. Ujú. Bien. Entonces, también dentro de lo que son las variables cuantitativas, vamos a encontrar otras, bueno, lo que son las continuas y discretas. Eso es dentro de las cuantitativas, ¿eh? Acuérdense que cuantitativas siempre vamos a manejar números, pero también vamos a ver el tipo de número que vamos a manejar. Por eso, dentro de las cuantitativas vamos a encontrar lo que son continuas y discretas. Las continuas, yo voy a recibir como información un número entero, pero también puedo recibir un decimal. Por ejemplo, si a ustedes les preguntan el número, su estatura, o alguien me puede decir 1.85. Si vemos, es un entero con decimal. Por lo tanto, es una variable cuantitativa de tipo continua. ¿Sí? A diferencia de las discretas nada más recibo como respuesta un número entero. Es decir, si me preguntan el número de hijos, yo nada más puedo decir 2, puedo decir 3, nunca puedo decir 2.5. Es decir, nada más es un número entero. Por eso ustedes nada más acuérdense, continua, de que continúa, es decir, puedo ponerle decimales. Y discreta es nada más el puro número entero. Esa es la diferencia entre cuando les ponen una variable cuantitativa de tipo continua o una variable cuantitativa de tipo discreta. ¿Sí quedó clara la diferencia entre la continua y la discreta? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, igual el número de trabajadores en una empresa, ustedes no pueden decir por ejemplo, 50.3 trabajadores. O sea, tiene que ser el número de personas exacto. Entonces ahí sería una variable de tipo continua, pero discreta, ¿va? Ok, profe. Ok. Bien. Entonces, con las escalas de medición ya, ¿seguros que todo bien? Ahorita Parece que sí, profe. ahorita les voy a mandar un ejercicio donde ustedes me van a poner qué tipo de escala de medición es. De acuerdo a lo que yo les esté planteando, ustedes nada más le van a completar. Ok. Bien, vamos a pasar a lo que es la construcción de una escala, de una tabla de frecuencias por intervalos.
nosotros estábamos viendo, o ustedes estaban manejando las tablas de frecuencia, pero donde no manejaban intervalos. Es decir, por ejemplo, en estos datos que yo les estoy poniendo aquí, no sé si se alcancen a ver, porque aquí en mi monitor como que ya se ven borrosos. Sí se ven, profe. ¿Sí? Bueno. Por ejemplo, yo tengo aquí el 25. Yo tengo, por ejemplo, el 25. Tengo el 26. Tengo el 27. Y así me puedo ir. Y ustedes lo que ponían era su frecuencia. Es decir, ustedes ponían cuántas veces se repite, por ejemplo, el 25. Se repite 1, 2 veces. Y ustedes lo ponían acá. Después buscaban el 26, igual, decían 1. Pues el 26 parece que nada más se repite una vez. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que así armaban ustedes su tabla? Sí. ¿Sí? Bueno. Ahorita la diferencia es de que la vamos a elaborar, pero por intervalos. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Nosotros vamos a encontrar primero 3 valores. El primero, que es la R. Este sí, si lo pueden ir apuntando porque no lo tengo aquí en las diapositivas. Que es el rango. Otro, que es la K. Que este es el intervalo. Y por último tenemos la A, que esta es amplitud. Con estas 3 variables nosotros vamos a construir nuestra tabla. ¿Ya lo copiaron? Ya, profe. ¿Ya? Ok, lo voy a borrar. Bien, voy a dejar el rango. El rango lo que va a ser lo siguiente. Nosotros para encontrar el rango vamos a hacer lo siguiente. Va a ser nuestro valor máximo menos nuestro valor mínimo. Es decir, aquí de este grupo de datos que yo les estoy dando, ¿qué valor ustedes ven como máximo? 34. 34. El 34. Entonces, X max, X, este X significa el valor, cada dato, ¿sales? Entonces aquí sería 34. Menos mi valor mínimo, ¿cuánto sería? 25. 25. 25. ¿Sales? Entonces, el valor de R, que sería rango, sería 34 menos 25. 9. 9. Este sería mi rango. ¿Va? Sí, profe. Acuérdense de rango para ahorita que les pregunte, porque lo voy a borrar. Ahorita van a ver en qué lo vamos a ocupar. Bien, entonces ya sacamos el rango. Ahora vamos a sacar el siguiente valor, que es la amplitud, perdón, los intervalos, que es K. Nada más le voy a poner hasta acá, hasta inter, porque es medio difícil escribirle aquí. ¿Sí? Aquí vamos a manejar una ley que se llama ley de Sturges.
¿Ley qué? ¿Eh? Urge. Ley de Sturges. No sé cómo No. se pronuncie, pero por ahí va. Así se escribe. Donde me dice que K es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de n. ¿Sí? N es el número de datos que yo estoy manejando aquí. Aquí yo tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Entonces n es igual a 20. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer o cómo vamos a sacar aquí el procedimiento? ¿Alguien tiene calculadora ahí a la mano? Sí, profe. A ver, el procedimiento es el siguiente. Primero sacan logaritmo de n, es decir, logaritmo de 20. ¿Cuánto les da? 1.3010. Ahora, este resultado lo multiplicamos por 3.322. 3.322. Así es. 4.322. Ahora, a ese valor le sumamos el 1. 5.322. 322. 5.322. Bien. Aquí la ley de Sturges nos dice que si en este caso nos salió 5.322, lo podemos acercar al inferior. Es decir, lo puedo redondear en 5 nada más. ¿Sí? En lugar de subirlo a 6, lo puedo manejar como 5. El K, el valor de K, dejarlo en 5. Pero, si en el caso de que en lugar de 5 me hubiera salido par, es decir, 6.322, en este caso la ley de Sturges me dice que no lo acerque al par, sino que lo acerque a un número impar. Es decir, si yo tuviera 6.322, yo lo acercaría a 7. En lugar de dejarlo en 6, lo subiría a 7. Entonces, aquí la ley de Sturges me dice que mis intervalos, por lo regular, siempre yo los maneje en número impar. Es decir, 1, 3, 5, 7, 9, así 11. Por eso el 5.3 sí lo puedo bajar a 5. Pero si yo aquí tuviera un número par, tendría que subirlo al siguiente número para que se hiciera impar. No sé si quedó ahí explicado esta parte. O sea, ahí siempre tiene que ser impar. Se recomienda que sea impar aquí. Ok. ¿Sí? Por eso yo les decía que si les da 6.3 o 6.2, lo subamos al siguiente número que sería impar, que sería, por ejemplo, el 7. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ok. Bien, entonces ya tenemos el valor de... ¿Qué valor ya sacamos? El valor de K y el valor de R, ¿verdad? Sí, el rango Va. y el intervalo. Entonces vamos a sacar ahora la amplitud. Porque ya se me va a acabar el tiempo aquí. Bien, ahora tenemos la amplitud. La amplitud me dice que va a ser el valor de R entre K. Que en este caso, el valor de R, ¿cuánto nos dio? 9. 9. ¿Y el valor de K? Dijimos que lo íbamos a manejar ¿en cuánto? 5. 5. Sale a 1.8. 1.8. Va. Así es como sacamos amplitud. ¿Va? Bien. Va. Ok. Voy a borrarlo.
ahora sí les voy a explicar cómo vamos a ocupar cada uno de estos valores que nos dio. Vean, tenemos el valor del rango, que es el valor de R. Ese por lo regular nada más lo utilizamos para sacar la amplitud, por ser parte de la fórmula. Pero yo aquí tengo mi tabla. Y yo aquí ya voy a tener mis intervalos. Aquí voy a tener el valor de X, que ahorita les digo cómo se llama este. Aquí voy a tener mis frecuencias. Va. El valor de K nos dio 5, ¿verdad? Sí. Bien. El valor de K, que es el número de intervalos, se refiere a lo siguiente. Que yo aquí voy a tener 5 renglones. Es decir, aquí va a ir un intervalo. Aquí va a ir otro intervalo. Aquí va a ir otro intervalo. Ya llevo 3, es decir, 1, 2, 3. Aquí tengo otro intervalo. Y por último, el quinto intervalo. Hasta acá. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? ¿Quedó entendido ahí? Sí. Sí. Ok. El intervalo empieza con 25, ¿no? Sí, el intervalo va a empezar desde el menor. Pero ahora, para eso nos va a ayudar la amplitud. ¿Sí? Sí. ¿La amplitud de cuánto nos dio? De 1.8, ¿verdad? Bueno, Es de 25 el a 1.8, 26.8. el 1.8 lo vamos a aproximar a 2. ¿Sales? Entonces nuestra amplitud va a comenzar de esta forma. ¿Cuál sería el número menor? 25. El 25. Entonces pongo Sería yo aquí 25, 27. 25, 27. ¿Sí? Porque sería del 25, su amplitud 2 sería el 27. ¿Va? Ahora, el que Sí. sigue, el 27, lo voy a bajar acá. 29. 27, 29. 29, 31. 29, 31. 31, 33. Y 33. 35. Sí. Y de esta forma es como nosotros estamos llenando nuestra columna de intervalos. ¿Alguna duda con alguien que se haya atorado? ¿Alguien X va a ser cuántas cantidades están entre esos rangos, ¿no? ¿Mande? X va a ser cuántas cantidades están entre esos intervalos, ¿no? ¿El X? Digo. Sí. X se llama marca de clase. Esta X se le llama marca de clase. Ahorita les explico cómo la vamos a sacar. Pero bueno, de una vez. Es el promedio. Nosotros vamos a sumar 25 más 27 y lo vamos a dividir entre 2 porque nada más son dos valores aquí. Y después vamos a hacer lo mismo. 27 más 29 entre 2 y es El el número que está en resultado. medio. Por eso, ¿cuánto? 26. ¿Así te dio? Sí, 26.
26, 28, 28, 30, 30 y 32 32 y 34. y 34. Ok, aquí, ¿por qué 26, 28, 30? Por lo regular, si mi amplitud yo la estoy manejando de 2, aquí ya nada más saco el primero y de ahí me voy de 2 en 2, porque esa es mi amplitud. Entonces, por eso es 26, 28, 30, 32 y 34. A veces ya no hay necesidad X se saca, ¿Mandé? X se saca sumando 25 más 27 entre 2. Sí, este valor de 25, este valor de 20, bueno, el valor que está a la izquierda, nosotros lo vamos a llamar límite inferior. Límite inferior, ¿sales? Y lo que esté a la derecha, los valores que están aquí a la derecha, lo vamos a llamar límite superior. ¿Va? Sí. Entonces la fórmula para Yo sacar... tengo una duda. sí, nada más les pido un Tengo una favorzote. duda. ¿Qué? Ya se va a acabar se va a cortar la conexión, ya más quedan como 10 segundos. Me desconecto y se vuelven a conectar, de favor. Sí, profe. Porfa. Sí. Gracias. Profe.